Gabriel Alvarado. En la actualidad estoy sirviendo en la Iglesia Luz de Amor de Trujillo. Y hoy tengo la oportunidad y esta nueva experiencia de poder ayudar a cada uno de ustedes en su aprendizaje para la carrera que han decidido tomar, ¿no? En el ministerio. Vamos a orar un momento para dar inicio a nuestra clase. Y luego más adelante les estaré compartiendo el sílabus para estar explicando lo que vamos a estudiar en el transcurso de estas 7 semanas. Muy bien, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso, por permitirme, Señor, guiar a tus hijos a través de la enseñanza de los libros de Evangelio, Señor. Te pido, Padre, que tú me puedas dar sabiduría, entendimiento, y también, Señor, que tú prepares el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, que está presente aquí a través de este medio. Señor, seas tú guiándonos en esta clase. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Antes de iniciar la clase, quiero dar lectura la carta a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Es un texto muy conocido y es apropiado también para cada uno de nosotros que estamos en este camino del Evangelio, siendo líderes y ustedes también como futuros pastores, ministros que el Señor los ha llamado, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad, ¿no? Entonces, creo que cada uno de ustedes está esforzando para ser un obrero aprobado, ¿no? Y eso es lo que quiere Dios, que seamos obreros aprobados. Y están llenándose de conocimiento, ¿no?, para que más adelante lo puedan aplicar en el ministerio donde el Señor los pone a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, esforcémonos cada día para ser esos obreros aprobados. Es la meta de cada cristiano y el deseo de Dios. Muy bien, entonces voy a compartir con ustedes. No sé si los hermanos que no activan la cámara tienen algún inconveniente. Me gustaría que activen la cámara para poder interactuar mejor. Y si por ahora alguien tiene algún inconveniente, mejor lo puede dejar así, ¿no? Pastores, Mejor nos vemos para poder interactuar bien. ¿Ya? Yo estoy llegando todavía, pastores, por eso es que bloqueé un poco la cámara, estoy en la calle. Muy bien, entonces trate de llegar lo más pronto posible, ¿ya? Y también a los demás hermanos que no tienen esa oportunidad de poder activar la cámara, entonces se les va a comprender. Voy a compartir el sílabus con ustedes para que tengan presente lo que vamos a estudiar durante esta semana. A ver, un momentito. Ahí lo pueden visualizar, ¿verdad, hermanos? Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces voy a dar lectura. Sílabus, información general. Bueno, tenemos la asignatura de Evangelios. Vamos a estudiar 3 horas semanales. El semestre es 2021. Ya estamos en el 5º siglo.
Y mi nombre, como anteriormente les había comunicado, ¿no? Mi nombre es Gabriel Alvarado, pastor de la Iglesia Luz de Amor aquí en Trujillo. Sumía. El curso trata de exponer los aspectos más importantes de la teología y la literatura de los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan en su contexto histórico. La justificación del curso. Los evangelios representan la memoria histórica y teológica del cristianismo naciente. Posteriormente, se convirtieron en los fundamentos teológicos de la iglesia cristiana. Conocer los evangelios significa afirmar, redescubrir la identidad del cristianismo. La razón fundamental por la cual se estudian los evangelios es que fueron y son la base de la identidad teológica del cristianismo. El curso comprende el estudio del mensaje, el querigma, de los evangelios por medio de la información biográfica y a través del ejercicio exegético en clase. Competencias. Comprender los aspectos literarios y teológicos más importantes de los evangelios. Conocer el contexto histórico-social de cada uno de los evangelios. El contenido programático está de la siguiente manera. Hoy, 11 de noviembre, lo que estamos haciendo ahora, revisando el sílabo. Luego vamos a ver la definición de conceptos y la canonicidad de los textos. Les voy a dejar una tarea también para que ustedes lo puedan resumir. Yo en el grupo del WhatsApp les voy a mandar los libros que vamos a usar en la clase. Cada semana que vamos a tener el estudio, les voy a dejar un resumen para reforzar el conocimiento de ustedes, ¿ya? En la siguiente semana, 18 de noviembre, vamos a ver un análisis del Evangelio de Marcos, ¿ya? Y cuando acabamos de realizar el análisis del Evangelio de Marcos, vamos a tener un conversatorio de un texto. Para ello voy a formar grupos y cada grupo que voy a formar se va a encargar de analizar el Evangelio de Marcos y luego lo vamos a estar discutiendo o conversando todos los participantes de clase. Si tienen alguna duda o alguna duda de cómo se interpreta quizás algún texto del libro de Marcos, ¿no? Luego, en la fecha siguiente, el 25 de noviembre, vamos a analizar el Evangelio de Mateo. También va a haber un conversatorio de un texto que le va a tocar al siguiente grupo, ¿no? Luego del sílabus vamos a estar formando los grupos. También les voy a dejar la tarea ahí para que hagan un resumen para reforzar la clase acerca del Evangelio de Mateo. Luego, siguiente semana, que ya corresponde al 2 de diciembre, continuamos con el análisis del Evangelio de Lucas y también un conversatorio de los textos, ¿no? O de un texto en el Evangelio de Lucas. También de la misma manera se les deja la tarea para que hagan el resumen. El 9 de diciembre continuamos con el Evangelio de San Juan, ¿ya? Un evangelio totalmente que tiene una mirada distinta a los tres evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Juan es un evangelio totalmente distinto, por eso no es considerado un evangelio o parte de los evangelios sinópticos. En la semana 16 vamos a ver los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan en un cuadro comparativo, ¿ya? ¿Cuáles son los textos que se repiten tanto
en los evangelios sinópticos y los textos del evangelio de Juan. ¿Ya? Vamos a hacer un cuadro comparativo. En esta semana ya no les voy a dejar tarea porque se van a estar preparando para un examen final que se va a realizar el 23 de diciembre, que es el último día de clase, y también van a presentar una monografía. Para ello les voy a dejar lectura de un libro. ¿Ya? Van a leer un libro durante estas 7 semanas de clase. ¿Ya? Aparte de los resúmenes que van a tener, van a leer un libro también, ¿ya? Y esto los va a ayudar bastante en su aprendizaje en cuanto a los evangelios. Muy bien. Metodología. Consistirá en la exposición del profesor en un primer momento. En un segundo momento guiará las clases en base a las lecturas entregadas previamente a los alumnos, ¿no? Se les va a entregar la lectura, los resúmenes que ustedes van a hacer. Quienes estarán en la responsabilidad de resumir y discutirlas en clases. Evaluación. Esto es lo más importante. La evaluación consistirá en la asistencia y la participación en clases, la presentación de resúmenes, así como la discusión de ellos. Finalmente, la elaboración de un examen final. Estamos usando los siguientes libros para esta clase. ¿Ya? Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles de Aguirre, Rafael y Antonio. De la editorial Verbo Divino. También Arens Eduardo, Los Evangelios de ayer y hoy. De Auné David, El Nuevo Testamento en su entorno literario. Harrison Ebert, Introducción al Nuevo Testamento. Y Kroster Helmut, Introducción al Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, tenemos 5 libros para reforzar nuestro aprendizaje en el curso de Evangelios. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quizás les parece muy cargado la tarea, no lo sé. A ver. ¿Todo está bien, hermanos? Pastor, el resumen usted habla es de cada clase, ¿verdad? O sea, lo que exponemos hoy. Sí. Por Pastor, ejemplo, ¿me escucha? Sí, sí la escucho. Hola. Sí, hermano, Hola, lo estoy hola. escuchando. ¿El resumen es de cada clase? ¿El resumen es de cada clase? Sí, por ejemplo, hoy vamos a tratar acerca de la definición de conceptos y la canonicidad de los textos. Y para reforzar ese aprendizaje de hoy, ustedes van a leer, ¿no? De Rafael Aguirre, Antonio Rodríguez, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Me van a presentar la siguiente semana un resumen de ello, ¿ya? Así se va a trabajar durante las semanas de clases. Expongo el tema y les dejo la tarea para que hagan un resumen y refuercen las clases que hemos tenido, ¿no? Y así sucesivamente en todos los temas. ¿Comprendió, hermano Pastor, Leoncio? Pastor, una pregunta. Sí. ¿Los libros a leer son varias páginas o son páginas cortas? Porque a veces tenemos otras cosas que hacer y otras tareas para poder cumplir con las tareas, ¿no? Muy bien, hermano. Buena pregunta. Por ejemplo, la primera tarea, ¿no? Corresponde de la página 35 hasta la página 77, ¿no? Aproximadamente unas 42 páginas de lectura.
En los análisis de los evangelios, también de la misma manera, ¿no? Del 259, por ejemplo, hasta el 290, aproximadamente unas 39 páginas, ¿no? Y de lo cual ustedes van a dar un resumen, ¿no? ¿Alguna otra duda? Ya nadie tiene duda, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Por qué estudiar los evangelios? ¿Por qué debemos estudiar los evangelios? Los evangelios, hermanos, para el cristianismo es como si el Pentateuco para el judaísmo. Es el libro básico del cristianismo, así como el Pentateuco es para los judíos. El bloque de escritos que establece la identidad del cristianismo, ¿no? Son los evangelios. Es un bloque de escritos que establece la identidad del cristianismo. Son los testimonios fundamentales en lo que los cristianos asientan su fe. Es una relación también existencial con la persona de Jesucristo, y en los que sus autores expusieron expresa y ampliamente la respuesta, ¿no?, a la que Jesús hizo, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy? ¿No? ¿Se recuerdan esa pregunta que hizo a sus discípulos? ¿Quiénes creen ustedes que soy? Uno dice que Elías, otro dice un profeta. ¿Y quién respondió con la respuesta correcta? Pedro. El apóstol Pedro. Muy bien. Ser cristianos es esencialmente ser discípulos de Jesucristo. Es responder afirmativamente a la invitación que dice, tú ven y sígueme. Por tanto, hermanos, es importante conocer a quién se está siguiendo y cuál es el camino al que el discípulo se compromete a seguir. El cristiano no es discípulo de un desconocido, ¿no? No es discípulo de un desconocido, ni se compromete sin conocer lo esencial que le involucra. Conocer a una persona no se puede reducir a la posesión de información sobre esa persona. Por eso, poseer información de alguien no es conocer a esa persona. Por ejemplo, los policías, ¿no? Ellos tienen información de muchas personas, pero eso no significa que el policía los conoce a todos ellos, ¿no? Entonces, conocer a una persona significa sobre todo entrar en su mundo, en sus vivencias, en su historia. Significa entrar en diálogo con ella, como sucede entre dos amigos o quizás entre dos enamorados, ¿no? Entonces, para conocer a alguien hay que entrar en su mundo. Hay que entrar en su historia. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nos vamos a sumergir en la vida de Jesucristo, en la historia de Jesucristo.
Los escritos del Nuevo Testamento, en particular los evangelios, quieren dar a conocer a Jesús, el Cristo, el Mesías. Estas son las únicas fuentes, hermanos, que poseemos sobre su persona y la significación de su existencia. Los evangelios. Es la única fuente. Los demás libros tratan acerca de la cristología, de las doctrinas, de la iglesia. Pero los 4 evangelios trata especialmente de la vida de Jesucristo. Y ellos van a dar a conocer al Señor. Entonces, dado que los evangelios no son simple biografía, ¿no? Sabemos que una biografía es una serie de datos informativos. Los evangelios no es una biografía, no solamente es una serie de datos, sino que proponen llevar al conocimiento de la persona de Jesucristo, en quien nosotros hemos depositado nuestra fe y la esperanza. Por lo tanto, es necesario, hermanos, empezar por conocer esas fuentes, su naturaleza, su finalidad, y más aún, ¿no? Si nos estamos preparando, ¿no? Para dar una respuesta correcta o una explicación bastante responsable en cuanto a la vida de Jesucristo. En los evangelios está expuesta la identidad del cristiano. Entonces es muy importante estudiar los evangelios porque ahí está expuesta la identidad del cristiano. Prácticamente los evangelios es el DNI de los cristianos. Su referencia insustituible, ¿no? En los que afirma el cristiano la fidelidad a la revelación expuesta, ¿no? A través de los evangelios. Pero, ¿por qué estudiar los evangelios como tales? Salía la pregunta, ¿no? ¿Por qué estudiar los evangelios como tales? ¿Acaso no son comprensibles por sí mismos? ¿No basta con leerlos sin mayor preámbulo y practicar lo que ahí, ¿no? Estipula? ¿Por qué es necesario estudiar los evangelios? A ver, estoy haciendo, es una pregunta para ustedes y quiero desde su punto de vista, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar los evangelios? ¿Acaso no son comprensibles en sí mismos? ¿No basta solamente con leerlo y practicar todo lo que ahí nos estipula? A ver, hermanos, desde su punto de vista, vamos a conversar un poco. ¿Por qué será importante estudiar los evangelios? Amén, pastor. A ver, hermano Carlos. En mi manera, ¿no? de pensar, yo pienso que una de la importancia, ¿no? de estudiar los evangelios es que podemos conocer la persona de Cristo, ¿no? Que usted dijo, ¿no? De Jesucristo, ¿no? También es importante porque ahí es donde Jesús, pues, nos habla acerca del reino de Dios, ¿no? Y más como lo dije hace un momento, ¿no? Podemos conocer la persona de Cristo, ¿no? Dios 100% hombre, 100% Dios. Ese es mi concepto. Gracias, pastor. Muy bien. ¿Alguna otra idea por ahí, otra respuesta? Yo creo que sería también para conocer el verdadero ministerio de Jesús. Hola, disculpe, es que no escucho casi, perdón. Sí, hermano, siga. Ya. Sí, disculpe que estoy llegando en el micro. Sería para mi punto de vista, pastor, para mi experiencia, me ha servido para conocer verdaderamente la forma de ser de Jesús y
y he corregido muchas cosas en cómo debo manejar el ministerio en base a lo que Jesús manda y no a la forma de pensar humana, ¿no? Muy bien. Todas las respuestas son válidas. Hermana Aide, creo, quiso decir algo. Para conocer verdaderamente el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Alguien En más? los Yo evangelios. creo que sí. A ver, José Luis primero, José Luis Mejía. En los evangelios comprobamos la voluntad del Señor que está amarrada con el Antiguo Testamento, que fue profetizada por muchos libros del Antiguo Testamento la llegada del Mesías. Y comprobamos pues ahí que el deseo del Señor, de Jehová, de nuevamente atraernos a su lado, ¿no? El mensaje de salvación, de redención y todo, del Antiguo Testamento. Se comprueba y se verifica ahí. Podría ser el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ajá, así es. En la persona de Cristo. Amén. Muy bien, hermano César también quiso decir algo. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, hermano. Ya, ¿cuál era la pregunta? Era ¿por qué es importante estudiar el Evangelio, cierto? Sí, ¿por qué es importante estudiar los evangelios? ¿Acaso no se comprenden o no es posible comprenderse por sí mismo? ¿No basta de leer simplemente los evangelios y practicar lo que ahí estipula? Claro, las escrituras, claro, contienen la palabra de Dios, ¿no? Y además nos ayuda, digamos, a conocer, digamos, quién es Dios, quién es el Padre, quién es Jesús, quién es el Hijo y Espíritu Santo, ¿no? También es como que también es para conocer, digamos, a nuestro Dios, para que nos dé también la resistencia y el poder, ¿no? Tanto tentaciones que hay para fortalecernos también, que hay muchas tribulaciones en la vida, ¿no? Que hay, y también que, digamos, porque también debemos estudiar, y es muy importante para nosotros estudiar y alimentarnos bien la palabra de Dios, y tanto en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, y también el estudio nos sirve, digamos, para vivirla y vivir también, a enseñar a otros y vivirla con los demás también, ¿no? Porque vivan y conozcan a Dios. Muy bien. Pastor. Sí, a ver. Buenas noches, Pastor Gabriel. Buenas noches, hermano. Hola, hermano Henry. Creo que también podríamos decir que a través de los evangelios podemos saber quiénes son verdaderamente llamados hijos de Dios y saber también el modelo perfecto que Dios quiere para cada uno de sus hijos, que es a través de la vida de Jesús. ¿Alguien más? William. Amén. Yo creo que es necesario estudiar los evangelios porque es la esencia, ¿no? La esencia o el núcleo central de todo lo que nosotros estudiamos, que es la muerte y la resurrección y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por eso es importante estudiar los evangelios. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo o continuamos? Aló, pastor, disculpe, soy César Chávez. Sí. Lo que pasa es que se fue la electricidad aquí en donde yo vivo, en Los Olivos, en Lima. Se fue y prácticamente es todo completo. Y todavía estoy con mi celular ahorita. Ya. Me va a disculpar si no lo he escuchado, se ha cortado, ha ido de frente la energía. Muy bien, sí le hemos llegado a escuchar, hermano. Muy bien, entonces, el estudio básicamente de los evangelios es conocer a Jesucristo, conocer la historia de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Ese es el objetivo principal de estudiar a los evangelios, ¿no? Porque solamente los evangelios son los documentos que van a transmitir información de Jesucristo. De Hechos hasta Apocalipsis prácticamente va a hablar acerca de cristología,
quién es Dios, la doctrina de Dios, la doctrina de la iglesia, ¿no? Prácticamente no van a enfocarse en la vida del Cristo histórico. Y los evangelios es los que nos va a dar luz acerca de Jesucristo, ¿no? Entonces, los evangelistas se propusieron a dar a conocer a Jesús. Eso es lo que los evangelistas tuvieron en cuenta, de dar a conocer a Jesucristo. El problema principal que ofrecen los evangelios para su comprensión proviene de su condición de documento histórico, ¿no? Condición que con frecuencia se suele ignorar o olvidar, ¿no? Prácticamente los evangelios son libros históricos, ¿no? donde se lee la historia de Jesús. Como dijo el hermano, ¿no? La profecía cumplida del Antiguo Testamento en la persona de Jesucristo. Desde su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección y ascensión al cielo. Prácticamente la historia de Jesús. Datan de una época, ¿no? Pertenecen a una cultura del pasado, ¿no? Pertenece a una cultura del pasado. Cumplen categorías diferentes a las nuestras, ¿no? Es una historia totalmente en un contexto diferente a lo nuestro, en una cultura totalmente diferente a lo nuestro. Y reflejan una visión del hombre y del mundo distinto a lo que nosotros tenemos. Entonces, para comprender a los evangelios, tenemos que leerlo en su cultura, en su época, en su percepción del mundo diferente a lo que nosotros tenemos hoy en la actualidad, ¿no? Respondían a situaciones distintas de las cuales se dirigen, ¿no?, a un público en el pasado. Son testimonios de fe históricamente vivida, ¿ya? Son testimonios de fe históricamente vivida. Todo lo que ha sucedido en el Evangelio es historia. No hay nada de fantasía en el Evangelio, en los Evangelios. Todo narra de una historia real, ¿ya?, de la persona de Jesucristo. Lamentablemente, ¿no?, en el transcurso del tiempo, las interpretaciones alegóricas, ¿no?, las interpretaciones historicistas y similares no siempre han ayudado en la buena comprensión del Evangelio, de los Evangelios, ¿ya?, o a preservar vivo el mensaje de los evangelistas originalmente, ¿no?, ese mensaje originario que ellos transmitieron en su época, ¿no? Muchas veces hemos interpretado los evangelios alegóricamente, ¿no? No hemos tenido en cuenta la historia real, testimonios reales de fe, historia vivida, ¿no?, tanto de Jesús como también de sus seguidores. Pero los evangelios, hermanos, deben volver a hablar una vez más y hacer sentir el palpitar de Jesús que presenta. De aquí que sea preciso entrar en su mundo y dialogar con ellos, ¿no?, lo que es principio fundamental de toda hermenéutica, de toda interpretación, para comprenderlos, ¿ya? Hay que conocer su naturaleza. Para esto es necesario conocer su origen y su formación, que hoy vamos a continuar estudiando. Entonces, del cristiano, conocer los evangelios es como su DNI. Nosotros somos seguidores de Jesús.
Por lo tanto, debemos conocer a quién estamos siguiendo. Y en este caso, estamos siguiendo a Jesús. ¿Y cuáles son los documentos que nos dan a conocer acerca de Jesús? Los evangelios. Muy bien. Voy a entrar a nuestra primera clase. Voy a compartir la diapositiva con ustedes. Sí lo pueden visualizar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nuestro curso son los evangelios. A ver, voy a hacerlo grande. Muy bien. Lo primero que vamos a ver es acerca del concepto de evangelio. No, muchos de nosotros ya conocemos el concepto de evangelio, ¿no? ¿Qué significa evangelio? Pero vamos a volver a repasar, ¿ya? Nuestro término evangelio, o nuestro término castellano, evangelio, proviene del griego evangelio, ¿no? Y se lee tal como se escribe, evangelio. Y significa un mensaje, una noticia nueva, pues literalmente evangelio significa buena nueva, mensaje o noticia favorable. Ese es el concepto de la palabra evangelio. Buena nueva, mensaje o noticia favorable. En el Antiguo Testamento hallamos el término evangelio aproximadamente como 6 veces para indicar una buena noticia en sí misma. Entonces, en el Antiguo Testamento también existía esta palabra evangelio, ¿no? Para indicar una noticia buena en sí mismo, ¿no? O también como la recompensa que se daba al mensajero de traer una buena noticia, ¿no? Y hay textos bíblicos para ello, ¿no? En Segunda de Samuel 18:20, 25:27, Segunda de Reyes 7:9, Segunda de Samuel 4:10, 18:22. Entonces, en esos textos bíblicos se puede apreciar este término evangelio, ¿no? Que tiene el concepto de una buena noticia en sí mismo. Eso con respecto al Antiguo Testamento, ¿ya? Del pueblo de la cultura judía. Ahora en el mundo greco-romano, en el tiempo que nació Jesús, ¿ya? El término evangelio es usado con más frecuencia. Se usaba con más frecuencia. Y tenía básicamente los mismos significados que hallamos en el Antiguo Testamento. Una buena noticia en sí mismo, ¿no? Designaba una buena noticia. Generalmente, esta buena noticia era asociada con un don o favor divino. El anuncio, por ejemplo, el anuncio de una victoria obtenida, era una noticia buena. Han obtenido una victoria porque Dios los favoreció. Era un don divino obtener la victoria, ¿no? Del Imperio Romano ante sus enemigos, ¿no? Las grandes manifestaciones del emperador, ¿no? Eran buenas noticias, ¿no? Su nacimiento del emperador, sus visitas, sus decretos a favor de sus súbditos, todo ello comprendía una buena noticia, ¿no?
Pastor Gabriel, una consulta. Sí. ¿La diapositiva se quedó en concepto de evangelio? ¿Ha ido más eso? No, solamente ahí, y yo estoy afianzando un poco acerca de este concepto, ¿ya? La diapositiva está lo básico, ¿ya? Y yo estoy afianzando un poco más este concepto, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el mundo greco-romano, ¿no? Entonces decía que en el Antiguo Testamento solamente evangelio, pues, se repite aproximadamente unas 6 veces, ¿ya? Si ustedes tienen su cuadernito, pueden estar anotando los puntos claves, ¿ya? Quizás puede venir en el examen, ¿no? De lo que yo estoy explicando. Y también mayormente de la diapositiva, ¿ya? Entonces, estoy extendiendo un poco más acerca del concepto de evangelio, tanto en el mundo greco-romano como en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces decíamos que en el mundo greco-romano, ¿no? También significaba buena noticia en sí mismo, pero era esta palabra usado con más frecuencia para exaltar las victorias ganadas por parte del imperio, ¿no? Era una buena noticia. Las grandes manifestaciones del emperador, como su nacimiento, su visita, sus decretos que daba a favor de sus súbditos, era una gran noticia, ¿no? Y esa gran noticia se festejaba, dicen el pueblo, con gran júbilo, ¿no? Si el imperio romano tenía una victoria sobre sus enemigos, esa noticia llegaba a todo el imperio con bombos y platillos y el pueblo celebraba por esa victoria, ¿no? Entonces, era una noticia agradable en sí misma. Es notorio que los cristianos hayan recurrido a este vocablo tan poco común en esos tiempos, pero tan cargado de significación. En efecto, en la iglesia primitiva, el término evangelio fue tomado del lenguaje de su medio ambiente y transferido con significación propia a Jesús. Entonces, la iglesia primitiva, los discípulos del Señor, tomaron esta palabra que se usaba frecuentemente, ¿no? Que era la buena noticia, ¿no? El concepto de evangelio, y este lenguaje de evangelio lo personifican en la persona de Jesús, en la propia persona de Jesús. Evangelio significaba el anuncio y la realización de la salvación que Dios le ofrece al hombre mediante Jesús, ¿no? Lo que en el imperio greco-romano, ¿no? Significaba, ¿no? Y se celebraba con grandes manifestaciones y júbilos a las grandes proezas del emperador. Ahora, en el mundo cristiano, ¿no? Ya este evangelio se personifica, ¿no? En el anuncio de la salvación que Dios ofrece al hombre, ¿no? Que Dios ofrece al hombre mediante Jesús. La aceptación de la buena nueva, o sea, del evangelio, produce lo que anuncia. ¿Y qué se anuncia? La liberación de los pecados y la participación en la salvación. Entonces, eso debe producir la buena nueva, ¿no? Cuando la gente acepta el evangelio, ¿no? Va a producir en el ser humano la liberación de los pecados y también la participación en la salvación. Leyendo más adelante los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Se observa que la iglesia naciente o la iglesia primitiva era consciente
de que Jesús no solamente fue el mensajero de buena noticia o de buena nueva, sino que ese Jesús vino del reino de Dios a la tierra como una buena noticia. O sea, el nacimiento de Jesús era una buena noticia, ¿no? Era el evangelio. ¿Ya? Jesús mismo encarnaba a ese evangelio, ¿no? Por ello, el acontecimiento de Jesucristo, ¿no? Su vida, su muerte, su resurrección, era el tema principal o central que predicaban los apóstoles, ¿no? Ese era el tema principal, esa era la buena nueva o el evangelio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces yo voy a preguntar, a ver. Algo simple nada más. ¿En quién está personificado el evangelio? En Jesucristo. En Jesucristo. Muy bien, el evangelio está personificado en Jesucristo. ¿Cuál es el tema principal del evangelio? La buena noticia, la buena nueva. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Eso es el vida de significado del evangelio. Eso es el significado del evangelio, ¿ya? La vida El de concepto de Jesucristo. evangelio es buena nueva o buena noticia, pero ¿cuál era el tema central del evangelio? Jesucristo. Conocer la naturaleza, su finalidad de Jesucristo y sus propósitos también. Ujú. El tema principal, hemos dicho, ¿no? Que era su Conocer. vida, muerte y resurrección ¿de quién? De De Jesucristo. Jesús, ¿no? De Jesucristo. Ese es el tema principal del evangelio. Vamos a ver ahora las etapas del evangelio. ¿Ya? Las etapas del evangelio. Se divide en dos etapas. ¿Ya? En dos etapas. La primera etapa o movimiento, o primer movimiento o etapa oral. ¿En qué consistía esto? Esta etapa oral. La proclamación consistía en la proclamación o anuncio solemne y público que hicieron los discípulos de Jesús. La etapa oral consiste en la proclamación solemne y público que hicieron los discípulos de Jesús. Que el que había sido crucificado ha resucitado, ¿no? Se designa con el término griego esta famosa palabra querigma, el querigma. ¿Y qué es el querigma? Es la proclama o declaración, ¿ya? Es la proclama o la declaración. El querigma es una proclamación breve, pública y solemne hecho por un heraldo. Jesús es el centro del querigma, ¿no? El centro de la predicación, ¿no? Y esto proclama pues la muerte y la resurrección de Jesucristo. El contenido del querigma era la proclamación de un acontecimiento sucedido a una persona, ¿ya? En este caso, Jesús. En este caso, Jesús. Entonces, el querigma es una proclamación breve, pública y solemne por un heraldo, ¿no? Los discípulos anunciaron en forma breve
e interpelante el hecho de la resurrección de Jesús. Fue una proclamación breve, pero con mucha autoridad acerca de la resurrección de Jesús. ¿Con qué fin? Con el fin de atraer a la fe, ¿no? Y en él reconocer lo que Dios había realizado mediante la persona de su Hijo, ¿no? Entonces, ¿entendieron, verdad? Los discípulos anunciaron en forma breve, con autoridad, ¿no?, el hecho de la resurrección de Jesús. ¿Con qué finalidad? Con el fin de atraer a la fe y reconocer lo que Dios había realizado mediante la persona de su Hijo, ¿no? De Jesús. Las implicaciones eran en ese momento evidentes y no necesitaban ser elaboradas, ¿ya? Todo lo que ellos predicaban o proclamaban eran cosas que han sucedido en ese momento. La muerte de Jesús, los discípulos lo vivieron, lo anunciaron, ¿no? La resurrección de Jesús, los discípulos fueron los testigos oculares, lo anunciaron, ¿no? Y todo sucedió en ese momento, ¿no? Eran evidentes las cosas que ellos predicaban. No necesitaban, ¿no?, ser elaborados, documentados, nada de ello. Entonces, el querigma es el corazón del evangelio, ¿ya? El querigma es el corazón del evangelio. El evangelio no tendría mucho aprovechamiento si no se le predica, si no se lo proclama. No nos aprovecharía en nada. Simplemente nos llenaríamos de conocimiento nada más. Conoceríamos a Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, pero no causaría ningún impacto por la cual fue escrito los evangelios, ¿no? No causaría ningún impacto. Entonces, el corazón del evangelio es la predicación. La predicación. ¿Y qué se logra conseguir con la predicación? Se logra atraer a la fe a las personas, ¿no? Y que ellos puedan ver lo que Dios había hecho en la vida de Jesús, ¿no? En la vida de Jesús. Por lo tanto, decimos que el querigma es la proclamación, el querigma es el corazón del evangelio. El querigma también tiene su origen. El origen del querigma se halla en la fe de la resurrección de Jesús, ¿no?, que resucitó entre sus discípulos. Entonces, ¿dónde está el origen del querigma? En la fe, ¿no?, de la resurrección de Jesús ante sus discípulos o entre sus discípulos. Ese es el origen del querigma. El querigma, evidentemente, era a la vez proclamación y testimonio de lo que Jesús, hermanos, significaba para ellos, ¿no?, para el que transmitía el mensaje, ¿no? Era un testimonio, era una proclamación lo que Jesús les significaba, ¿no? No solamente hablaban acerca de ello, ¿no? No solamente hablaban acerca de Jesús, sino que los testimoniaban de Jesús. Las vivencias que los discípulos tenían con Jesús, las anécdotas que los discípulos habían vivido con Jesús, las experiencias, ¿no?, que los discípulos habían vivido con Jesús. Entonces ellos lo testimoniaban, ¿no? Más allá de una proclamación, ellos daban testimonio lo que realmente ellos habían vivido, ¿no?, con Jesús. Querían compartir la buena noticia precisamente por lo que su aceptación había producido
existencialmente en ellos, ¿no? Eso querían compartir ellos. ¿Qué causó Jesús en la vida de sus discípulos? Prácticamente cambió todo su vida existencial. Logró un cambio profundo en la vida de sus discípulos. Y ellos daban testimonio de ello, ¿no? O sea, el querigma para los discípulos no solamente era una simple proclamación, sino estaba consistente en los testimonios que ellos daban, ¿no? Y en la actualidad también, pues, vemos, ¿no, hermanos? Cuando alguien es tocado por Dios, viven alguna experiencia con Dios, algunos de ellos son sanados, son libertados, ¿no? Y dan testimonio de ello. Y pueden predicar un evangelio testimonial. Un evangelio testimonial de lo que Jesús verdaderamente ha hecho en su vida, en tanto en su aspecto físico, ¿no? Sabemos que en el aspecto espiritual, Dios obró de una manera sorprendente en cada uno de nosotros, cambiando nuestra eternidad. Pero hay muchas personas que no solamente recibieron una experiencia espiritual, sino también física. Como les dije, ¿no? Fueron sanados, fueron quizás libertados de alguna tormenta cuando ellos recibieron a Jesús. Entonces los discípulos daban también testimonio de ello, las vivencias que ellos tenían con el Señor, ¿no? Sus experiencias que ellos habían tenido con Jesús durante su ministerio en la tierra. El contenido del querigma, habíamos visto que era la proclamación de un acontecimiento sucedido a una persona, ¿no? Proclamaban lo que le había sucedido a Jesús, ¿no? Los discípulos, a partir de la resurrección, empezaron a proclamar el acontecimiento de Jesucristo. A partir de la resurrección, los discípulos comenzaron a proclamar, ¿no? Comenzaron a proclamar lo que le había sucedido a Jesús, ¿no? Lo que Dios había hecho y seguía realizando por los hombres en la persona de Jesús. Y lo que ellos ineludiblemente significaba para todo, ¿no? ¿Qué significaba Jesús para ellos? ¿No? El contenido del querigma, ¿no? Lo proclamado no era simplemente una verdad o una doctrina o un mandato, sino un acontecimiento sucedido en una persona. Era un acontecimiento sucedido en una persona, que tiene que ver con la resurrección y, perdón, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor. Entonces, proclamaban la realidad del Señor, proclamaban lo que el Señor verdaderamente había vivido, ¿no? Había vivido, ¿no? Ellos proclamaban la identidad, ¿no? De Jesús, todo lo que el Señor desde su nacimiento hasta su crucifixión y resurrección se había dado o había sucedido. ¿Para quién está destinado el querigma? ¿Para quién está destinado la proclamación del Evangelio? Está destinado para todos, sin excepción alguna. Pues los creyentes, ¿no? Comprendieron que el acontecimiento de Jesucristo era trascendental, ¿no? Tenía una trascendental importancia para todos los hombres y era absolutamente novedoso, El querigma no es un resumen
no es una síntesis del Evangelio, sino que es más bien fuente, su núcleo del Evangelio. Como hemos dicho, o está escrito, ¿no? O hemos dicho anteriormente que el querigma es el corazón del Evangelio. A partir del querigma se desarrolló la predicación y posteriormente el Evangelio narrativo que todos conocemos hoy y también lo leemos, ¿no? Que todos lo conocemos y lo leemos. ¿Cuál será el propósito del querigma? La proclamación de la buena nueva de la resurrección de Jesús, ¿ya? El propósito del querigma es la proclamación de la buena nueva de la resurrección de Jesús, ¿no? Tenía como finalidad interpelar, invitar a la conversión, es decir, a la aceptación, no solo de un anuncio como tal, sino de la persona de Jesús como Señor. Se trata de una proclamación que espera ser aceptada y acogida. Y también al mismo tiempo el querigma confronta al hombre con su realidad, ¿ya? Entonces, las formas del querigma es querigma, predicación y predicación de los evangelios. Como dije anteriormente, los evangelios sin el querigma prácticamente no tendría sentido en nuestras vidas. Solamente tendríamos conocimiento. Pero los evangelios tienen que ser predicados, ¿no? Tienen que ser anunciados. Es por ello que Jesús había dejado esta gran comisión, ¿no? Al final de Mateo. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿no? A todas las naciones. Entonces, a eso se basa, ¿ya? El querigma, la predicación del evangelio. ¿Y cuál es el contenido? La cruz, la resurrección, cruz, resurrección, cruz y resurrección, viceversa. En eso estaba el contenido del querigma. La cruz y la resurrección, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso era el mensaje del querigma, ¿ya? Y el propósito es convencer a las personas, ¿ya? Convencer a las personas que acepten a Jesús y confrontar al hombre en su realidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pastor, Sí. usted acaba de decir que podemos también convencer a las personas a que acepten a Jesús. Nosotros no podemos convencer a las personas, sino el objetivo del querigma es convencer a la persona. Nosotros no, sino el querigma, la predicación. Y sabemos que a través de la predicación, ¿no? Dios va a estar obrando y convenciendo al pecador, ¿no? Porque el querigma también confronta al ser humano con su realidad, ¿no? Confronta al pecador en la situación que está viviendo, ¿ya? Entonces, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando del querigma, Y el querigma es la predicación o la proclamación. ¿Sí, hermano Henry? ¿Está bien? Entendido, pastor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda por ahí, hermanos? Sí, ¿me escucha? Sí, hermano, lo escuchamos. O sea, entiendo que el querigma, digamos, es como que algo que como sustituir, no, suscitar, no, pero algo como que reavivar la fe y la conversión para nosotros mismos o para el Señor, que el Señor nos enseña. El querigma es la proclamación del evangelio, ¿no? La proclamación del evangelio. Y su objetivo principal es convencer al ser humano que acepte a Jesús como el Señor de sus vidas. O sea, aplica la programación de los cristianos, mejor dicho, ¿no? O sea, es la proclamación, claro.
conocer, amar y seguir a Jesucristo. Claro, como dije anteriormente, ¿no? Conocer los evangelios y sin la predicación, sin el querigma, prácticamente no tendría mucho aprovechamiento. Solamente nos llenaríamos de conocimiento de los evangelios, pero ese conocimiento tiene que ir de la mano con el querigma, con la predicación. Porque el querigma o la predicación es el corazón del evangelio. ¿Alguien más? Está entendido esa parte, ¿verdad? Acerca del querigma. ¿Y cuál es el tema central del querigma? A ver, voy a preguntar por acá. Pastor, para acabar de apuntar, no se ve la... Ah, ya. Si lo ven completo todo, lo pueden tomar foto, apuntar. Ya, eso depende de ustedes, tomarlo foto o apuntar. ¿Cuál es a ver, ¿cuál es el contenido del querigma? A ver, hermana, hay dos hermanas creo aquí, ¿no? Leila Murillo, ¿está Leila Murillo? Sí, pastor. Muy bien, hermana, ¿cuál es el contenido del querigma? Es una proclamación breve, pública y solemne hecha por un heraldo. Proclama la muerte y la resurrección de Jesús. Muy Su bien. contenido era la proclamación de un acontecimiento sucedido en la persona de Jesús, la predicación y los evangelios. Muy bien. ¿Cuál es el corazón del evangelio? A ver, por aquí, ¿quién más está? David Melgarejo. ¿Qué pasó? ¿Me escucho? ¿Cómo dices? ¿Cuál es el corazón del evangelio? Querigma. El querigma. Querigma, ¿no? Sin querigma no causa mucho impacto el evangelio. Entonces, el evangelio va acompañado del querigma. Entonces es querigma, predicación de los evangelios. Contenido, resurrección, cruz y resurrección. Muy bien. Vamos a avanzar. Vamos a la siguiente etapa. ¿Ya? Vamos a la siguiente etapa. La primera etapa es la etapa oral, que se transmitía oralmente, ¿no? Se transmitía oralmente el querigma, el evangelio, la proclamación de la muerte y resurrección de Jesucristo. No era necesario usar ningún documento, no elaborar ningún documento. Solamente era la transmisión oral, ¿no? Ahora vamos a la siguiente etapa, o el siguiente movimiento. El siguiente movimiento, etapa escrita. Acá vamos a ver ahora la etapa escrita. Es la etapa que se fijaron por escrito las tradiciones, ¿no? Las tradiciones. Y esto fue varias décadas después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, ¿ya? Pasaron muchos años más para que
todo está escrito en un documento. Y aproximadamente entre los años 50 al 90, ¿no? Reuniéndose como una única colección alrededor del año 125, ¿no? Entonces, es la etapa donde se fijaron las tradiciones, se comenzaron a escribir. Los autores, para escribir sus evangelios, se valieron de un material llamado fuente Q, ¿ya? De ahí se valieron los evangelistas o los autores de los evangelios del material o fuente Q. ¿Y qué era la fuente Q? Era un mini evangelio. Era fuentes de dichos, anotaciones de la proclamación oral. ¿Ya? Eran las anotaciones de la proclamación oral. En análisis, en esta segunda etapa, entraremos o centraremos nuestra atención en la naturaleza y en la composición de los evangelios canónicos, ¿ya? En esta etapa vamos a entrar a ver sobre la composición de los evangelios canónicos. ¿Y cuáles son los evangelios canónicos? Los cuatro evangelios, ¿ya? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya? Durante varias décadas, la iglesia no poseyó evangelios escritos, ¿ah? Durante varias décadas no habían evangelios escritos, sino el único evangelio que era predicado y enseñado era oralmente, y en torno al cual vivía y se alimentaba la fe de todos, ¿ya? La gente vivía de ese evangelio oral y también su fe se alimentaba. Cabe anotar también, hermanos, que además de la tradición oral, no se excluye la posibilidad de que se hicieran anotaciones de ella. E incluso se redactara un pequeño evangelio, ¿no? Y algunos estudiosos han llegado a la conclusión la existencia de un mini evangelio conocido como fuente Q, ¿ya? Entonces, hay la posibilidad que había documentos escritos, anotaciones de los predicadores, en ese caso de los discípulos del Señor, ¿no? Habían anotaciones, pequeñas anotaciones que ellos hacían cuando predicaban el evangelio, cuando transmitían el evangelio, y a eso se llama fuente Q. El primer evangelio es Marcos. Luego está Mateo y Lucas, ¿no? Entonces, todos ellos se valieron de la fuente Q, tanto Mateo y Lucas se valieron, ¿no?, del evangelio y eso lo vamos a ver a detalle más adelante, ¿ya? Entonces, el segundo movimiento o la etapa escrita es la etapa donde se fijaron por escrito las tradiciones, ¿no? Pasaron mucho tiempo y los autores para escribir su evangelio se valieron del material llamado fuente Q. ¿Y qué era la fuente Q? Era un mini evangelio. Fuentes de dichos, anotaciones de la proclamación oral, ¿no? De la proclamación oral. La búsqueda de una mejor comprensión del acontecimiento de Jesucristo, especialmente de su persona, continuó activa a lo largo de varios siglos, hermanos. Esa búsqueda de la comprensión, ¿no?, de los acontecimientos de Jesús continuó activa durante varios siglos, como los atestiguan, ¿no?, las controversias con las corrientes heréticas, ¿no?, que hubo en aquellos tiempos, los importantes concilios que se dieron, ¿no?, concilios de Nicea en el 325,
el concilio de Éfeso en el 431, el concilio de Calcedonia en el 451, ¿no? Eso ustedes van a estudiar, o no sé si ya estudiaron acerca de los padres de la iglesia, ¿no? La canonización de los libros o los libros canónicos, los concilios, eso todo ustedes lo van a estudiar más adelante, o quizás ya lo estudiaron en historia de la iglesia, ¿no? Entonces todo ello van a estudiar, solamente yo les estoy diciendo esto, ¿no? Para tenerlo presente, ¿no? Que la comprensión del acontecimiento de Jesús estuvo activo durante varios siglos, durante largos siglos, ¿no? Siempre había personas que se levantaban y trataban de sacar sus evangelios, ¿no? Y más adelante los vamos a conocer también ellos a detalle, ¿ya? Y para ello se dieron, pues, en contra de las controversias heréticas, ¿no? Que querían tergiversar los 4 evangelios canónicos. Para ellos se dieron, pues, varios concilios. Entre ellos los importantes es el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, ¿no? Por eso toda oposición entre el Nuevo Testamento y la tradición en la que se basó es infundada, ya que esta se mantuvo siempre viva, activa, de comprender los acontecimientos de Jesús, ¿no? La tradición oral, hermanos, la tradición oral no fue fijada por escrito por varias décadas, ¿no? Porque tienen algunas posibles razones, ¿no? Nosotros podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no se escribieron después de la muerte de Jesús los evangelios? ¿Por qué no lo hicieron eso los discípulos del Señor, los apóstoles? ¿Por qué no inmediatamente todo hubiera quedado registrado, ¿no? Después de la ascensión de Jesús, hubiera sido mucho mejor, ¿no? Que los discípulos dejen todo registrado en libros, en documentos, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron? Por 3 posibles razones, ¿ya? Por 3 posibles razones ellos no escribieron su evangelio después de la resurrección de Cristo. Una de las razones, hermanos, es que los primeros cristianos esperaban el pronto regreso del Señor. Una de las razones por las que no dejaron escrito, ¿ya?, era porque ellos esperaban el pronto regreso del Señor. El pronto regreso del Señor, ¿no? Ellos esperaban. Ellos pensaban que el Señor ya iba a regresar, ¿no? Y es por ello que en Primera de Tesalonicenses 4:15, ¿no? La fijación por escrito de las tradiciones orales, ¿no?, presuponen la existencia más o menos, ¿no?, larga de la comunidad, ¿no? Ellos estaban proyectados hacia la venida futura de Jesús, que se iba a realizar muy pronto, que se iba a realizar en breve. Entonces es por ello que ellos no fijaron o no escribieron los evangelios inmediatamente. Otra de las razones es, al igual que en el judaísmo, la tradición oral tenía preferencia sobre la escrita, ¿no? Para ellos, lo más preferencial era la tradición oral. Igual que el judaísmo también, ¿no? La tradición oral, ¿no? Como estipula en Deuteronomio 6:7, ¿no? Si tienen ahí su Biblia, ¿no? Deuteronomio 6:7 va a dar la importancia de la tradición oral, ¿no? Deuteronomios 6:7. ¿Qué dice Deuteronomio 6:7? A ver, si tienen ahí su Biblia, dice Deuteronomio 6:7, dice
y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas sentado en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, ¿no? Entonces, eso era muy importante para el pueblo judío. Entonces los cristianos también adoptaron ello, ¿no? Que la tradición oral tenía preferencia sobre la escrita. El discurso escrito no tenía la misma espontaneidad, no tenía la misma vitalidad ni el mismo dinamismo que el discurso oral, especialmente cuando se trata de comunicar un testimonio personal de fe, ¿no? Entonces ellos pensaban de esta manera. Es por ello que ellos no escribieron, ¿no?, el evangelio inmediatamente. Otra de las razones es que en las primeras décadas del cristianismo, además de las comunidades, o las comunidades eran pequeñas y dispersas, ¿no? Es por ello que era mejor para ellos la comunicación oral o la tradición oral. Eran comunidades muy pequeñas. Es por ello, esas tres razones especialmente fueron las cuales, por la cual los discípulos del Señor no escribieron sus evangelios inmediatamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para pasar al origen y la naturaleza de los evangelios sinópticos. No sé a qué hora tienen su receso. Creo que hay receso. Lo hacen, pastor, a partir de las 8, 8:30, 15 minutos. hasta, ya depende de usted más o menos cómo maneje la primera parte de explicación, a unos 10 o 15 minutos, ya algunos dan 20, otros 10, ya a su manejo de usted, pastor. Muy bien, entonces vamos a aclarar bien en cuanto al segundo movimiento, a la fuente Q, y luego después del receso venimos al origen y la naturaleza de los evangelios, ¿ya? Si hay alguna duda hasta aquí en cuanto al segundo movimiento o a la etapa escrita. ¿Todo está claro? Pastor. Sí. Es por eso que no tal vez no pensaron en de Roma, solamente entre ellos nada más el pueblo judío. ¿Aló, me escucha? No te escucho bien. La última razón que usted comunicó, pastor, de que eran comunidades muy pequeñas, y se puede entender que ellos no deseaban tal vez transmitirlo a otras comunidades más allá del pueblo judío. Las comunidades, el evangelio, si podemos verlo, ¿no? La transmisión del evangelio recién se estaba dando, ¿no? Todavía estaban viviendo en su comunidad, ¿no? Todos los apóstoles, los discípulos, por lo tanto, no se expandía, no había una explosión del evangelio. Entonces las comunidades, ¿no?, eran pequeñas y dispersas en diferentes lugares, pero no es como en la actualidad ahora, ¿no? Pues tú a donde vayas vas a encontrar una iglesia, ¿no? En cambio, en esos tiempos no. En esos tiempos no, solamente eran los discípulos donde llegaban, predicaban, ¿no?, el evangelio, transmitían el evangelio de Jesús, ¿no? Y por lo tanto las comunidades todavía no crecían, no había en todo lugar. Esporádicamente en algunos lugares nomás se encontraban las comunidades. Entonces ellos vieron que no era necesario dejar escrito, ¿no?
Profe. Sí. El tema del manuscrito, digamos, lo que estamos hablando del fuente Q, todo pasaje que se pronuncia en Mateo y Lucas, ¿por qué no fue dado en Marcos? Fuentes Q, ¿no? Claro, que estamos hablando del tema, digamos, que sale el tema de los pasajes bíblicos, coincide con el Evangelio, Mateo y Lucas, ¿no? Pero Marcos, ¿por qué no? O sea, Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto? Pero es Mateo y Lucas, pero Marcos no sale, o sea, no está, ¿no? En el manuscrito. ¿Por qué, digo? Él no toma de esa fuente, ¿no? De la fuente Q, porque prácticamente él era el representante o el escritor de Pedro, ¿no? Y eso lo vamos a ver a detalle cuando llegamos a tratar sobre el Evangelio de Marcos, ¿ya? Lo vamos a ver a detalle, ¿ya? Ese asunto, ¿ya? Esperemos todavía con paciencia para poder entender acerca de los evangelistas. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? ¿No? Todo ello. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o salimos de receso? Entonces Pastor, vamos disculpe, yo estaba en el Sí. micro. Los 4 evangelios son de la fuente Q. No, nombró usted a 2 nomás, ¿verdad? Recién llegó a mi casa. Sí. Mateo y Lucas, ¿no? Mateo y Lucas. Ya, usaron la fuente Q. Entonces vamos a salir 15 minutos y estamos regresando a las 8:50. ¿Les parece? 8:50 estamos regresando. Y hermanos, tengan su receso un momento. Ya.